A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Economía y Negocios en Telesucesos. Hemos escuchado varias veces hablar a gente importante, a gente que determina la política o el pensamiento de nuestra economía, de nuestra sociedad. Está para algunos claro que el futuro del país está en la minería. Otros están hablando de que el futuro del país está en el turismo, que hay que migrar al agro. Yo estoy de acuerdo con todos ellos, inclusive a los que piensan que hay que explotar más petróleo. Pero ¿de qué sirve más petróleo, más minería, más recursos si no hay educación en este país? El problema del Ecuador es un problema que viene de las bases estructurales de la educación que recibieron nuestros políticos de hace 40, 50, 60 años. Para el día de hoy he invitado a una persona a quien, más allá de ser un amigo, admiro muchísimo, el doctor Santiago Angotena, canciller y fundador de la Universidad San Francisco de Quito. Santiago, muy buenas noches. Buenas noches. Santiago, te invité a este programa y he estado atrás tuyo porque pienso que tu opinión, en base a la experiencia tuya, es fundamental. Yo empecé diciendo algo, el tema de la educación. Cuando hablo de esto es porque evidentemente la gente te conoce a ti como el fundador de una universidad, que no lo digo yo, lo dice el mundo, una de las universidades más importantes de América Latina, que ha exportado alumnos y que importa alumnos, lo cual es fantástico. ¿Cómo miras tú esta problemática que vivimos actualmente de la corrupción, del populismo, en relación a lo que pudo haber aportado la educación en un momento dado y que puede hacerlo ahora desde tus aulas? Debemos preguntarnos si es función de los políticos del gobierno la educación. Yo creo que no, porque de América Latina, desde México hasta la Argentina, lo que hacen los gobiernos es adoctrinarnos. No piensan en el individuo. Son países socialistas, autoritarios, donde no hay derechos. Hablan de derechos, lindo, ¿no? El correísmo, ¿no? ¿Qué hizo? Hablarnos de derechos, confundirnos, y con eso crearon una constitución jurídica, etcétera, para robar. Es la realidad. Entonces, lo que uno debe preguntarse es, ¿deben los políticos estar a cargo de la educación o los gobiernos? Yo creo que no. Es función de los padres de familia, del individuo. Y no es tan necesario. En países de subdesarrollo, ¿en qué se gasta la plata? En sobrevivir, no en educación. Por un lado. Y ahí tienes las diferentes, educación primaria, secundaria y la universitaria. Aquí todo es gratuito. Es mentira, pues. Una educación gratuita de a perro. Bueno, cójala. Muchas gracias. Yo pienso siempre que en el caso de la India, un país de 1,5 millones, casi, bueno, digamos 1.300.000 personas, ¿qué hace? Con una básicamente socialista, es decir, extremadamente regulado, como el Ecuador. Hay que darse cuenta que el Ecuador ocupa el puesto 170 de 180 países, es decir, es un país de esclavos. Somos de los 10 últimos países del mundo. La gente no sabe ni se da cuenta. Es decir, que podemos gritar y que podemos insultar al presidente, eso no quiere decir que somos libres. Estamos totalmente amarrados y la educación está amarrada. No se puede emprender en educación. Entonces, en el caso de la India, un país tan grande, el gobierno se vio imposibilitado de contener a los individuos que crearon escuelas, colegios, universidades. Y cualquiera puede abrir uno, porque el gobierno ya no avanza a cerrarlas. ¿No? Claro, es más rentable que lo abran otros más. Sí, entonces, hay escuelas de 1 rupia, de 2 rupias, de 100 rupias, de 1.000 rupias, de 10.000 rupias, etc. Eso debería ser acá. Pero no se puede, porque es tan regulado el sistema que aparentemente esto va a mejorar la situación. ¿Qué ha pasado? Ahí tenemos el caso de la Universidad de Guayaquil. Un desastre.
Y la corrupción comienza también, o mejor dicho, se impulsa en la universidad por el sistema de cogobierno. Está muy politizada la universidad. Yo recuerdo, de joven, estudié en la Universidad Central un semestre. Y te voy a contar por qué no fui a la San Francisco. Es una anécdota que tengo muy interesante. En la Avenida de los Chiris y Tomás de Berlanga tenían una oficina. Ahí te vi la primera vez de mi vida. Yo tenía 18 años. Y me arrepiento totalmente de no haber seguido el proceso que hubiera estudiado en tu universidad. Yo fui a la Universidad Central, que mi padre pensaba que debía estudiar Derecho. Y te voy a confesar, qué pena esto, pero es una realidad. Y esto era un adoctrinamiento total. Hacer manifestaciones. Habían dos partidos, dos fuerzas de izquierda, de los chinos y los cabezones. Y donde, más allá que no tenía yo la vocación para esta ciencia, para las leyes, realmente era terrible ir a la universidad. No tenía era la búsqueda de un título. A mi papá me dijo, ¿vienes con título o nada? Entonces, ¿dónde estuvo la educación? Entonces, volviendo al tema que tú mencionas, bueno, yo pienso que evidentemente el gobierno no es quien decide la educación, pero sí te pone una malla curricular. ¿Por qué en nuestros países no se estudia ecología? ¿Por qué no le permite el gobierno la malla? ¿Cómo es este sistema? Porque ustedes, las instituciones privadas, tampoco pueden escoger lo que tienen que ofrecer, la oferta académica. Y ese problema no. La gente piensa que la educación es una ciencia, que es una técnica, ¿no? Pero eso es instrucción. Cualquiera le puede dar instrucción. En Harvard, en San Francisco o en Beijing, no importa. La educación es un arte, no es una ciencia, y están bien equivocados, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes. Y en un país tan diverso como el Ecuador deberíamos darnos cuenta que toda la naturaleza es diversa, los humanos somos diversos. Entonces debería haber un currículum para cada persona. ¿Qué quiero decir con eso? Como es prácticamente imposible, en cierta forma se puede hacer mucho sobre eso, pero es un arte. Entonces cualquier persona debería poder abrir una escuela, un colegio o una universidad. ¿Por qué no? El pobre, ¿a dónde va el pobre? Ah, no, yo soy pobre en el colegio fiscal, en el colegio municipal. Son un desastre. Y yo sé, porque han pasado por ahí como 25.000 estudiantes, más, unos 50.000 estudiantes que han tomado examen. Son un desastre. No quiere decir que no hay estudiantes buenos, no quiere decir que no haya profesores buenos, pero como instituciones son un desastre, ¿no? Entonces, se debe abrir de todo. Facilitar para que haya más opciones educativas, sí, que obviamente que llenen los permisos y ciertos reglamentos básicos. Ciertos básicos nomás, pero que se cogen, es que son tan mudos, la palabra es mudo, que van a un país desarrollado, por decir a los Estados Unidos, y le copian y le ponen acá. No funciona así. No aplica. Ahí hay el papelón de Yachay que lo vamos a conversar después. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es que el mismo individuo cree de acuerdo a lo que él cree que sería bueno educar, a su idea, y los padres de familia van a decir, me gusta cómo enseñan ahí, pongámosle acá, me enseñan acá, a donde quiera. Me acuerdo cuando abrimos nosotros en la Florida, habían como unas 50 instituciones, había escuelas budistas, la San Francisco, escuelas de universidades de otros estados, de todo, metodistas, católicas, de todo. A todas les aprobaron. Las regulaciones que era, que básicamente económica, ver que se pueda sustentar en el tiempo proyecto, para que los estudiantes no pierdan. Eso era básicamente todo, y se asumía que tenían buena calidad. Pero no era chequearle qué van a dar. No, aquí le quieren chequear esto, no, es que hay que dar esto, hay que dar esto otro. Deje en paz, por favor, deje hacer. Además, Santiago, del adoctrinamiento político que se ha dado sobre todo en la última década. Estupideces, pero ya estupideces, ¿no? Cambiar un poquito la historia, cambiar los himnos a Quito, todo con una visión muy política. Todo, claro, porque eso es el gobierno adoctrina, ¿no? Entonces, lo que pasó, ¿no? Uno veía los libros que da el ministerio, dependen del gobierno de turno. Correcto. Los libros también, los textos deberían dejarse en el mercado, que el profesor escoja, que la filosofía de la escuela escoja, de la universidad, del colegio, lo que sea. No, nosotros tenemos que enseñarles esto porque así van a ser mejores. No funciona así, la mente humana no funciona así, y peor ahora con esta cosa, ¿no? Donde tú tienes aquí absolutamente todo. Claro. Yo este rato puedo preguntar, si me haces una pregunta, y sé que me va a responder el teléfono, para bien o para mal. Entonces, ya no es lo mismo. Entonces, vivimos atrasados, por eso somos subdesarrollados, ¿no? Y
si se pone a pensar uno, ahora que me dijiste la palabra economía, la universidad comenzó en el sector informal de la economía. ¿Cuánto era el sector informal de la economía? Es decir, donde la gente sobrevive. La señora que tiene la tienda, el taxista, bueno, el taxista no, ya es casi formal, pero todos esos nuevos emprendimientos. El gobierno está encima para robar legalmente, que se llama expoliar legalmente. Nosotros nacimos dentro del sector informal porque no fuimos reconocidos por el gobierno 8 años. ¿Cómo no? Tuvimos la libertad de hacer. ¿Y qué salió? Una linda universidad. Ah, no, es que las otras universidades... Bueno, unas fallan, pero otras... salió algo mejor, gracias a que no estaban normados. Claro, entonces pudimos ir progresando y aprendiendo de nuestros errores. Aquí no, quiere que todo salga perfecto. No sea tarado, así no funciona el mundo. Es como cuando hablan de investigación, ¿no? Alguien pensó que nosotros íbamos a tener un teléfono que hace de todo, ¿no? Sirve el carpintero para ver si la tabla a la mesa está recta. Claro, con cámara de fotos, música, despertador, conversador. Todo. Entonces no hay cómo dirigir la investigación. Los imbéciles de los socialistas trataron de hacer eso en biología con Stelichenko, ¿no? Tenían que ver que tenían que, como decir, a que se acomode la naturaleza a lo que ellos pensaban. Es al revés, mijito. Entonces, no puedes dirigir la investigación. La educación tampoco. Puedes darles lineamientos generales y no regular a ese extremo. Siempre se necesita regulación. Pero ¿qué pasó con las universidades americanas? Les dijeron, coincidió con el momento en que empezó a haber cambio en la cinematografía. Entonces tuvieron miedo de que aparezca pornografía en el cine. Yeah. Y corresponde, entonces, ¿qué dijo el gobierno americano? O se controlan ustedes o les controlo yo. Entonces se organizaron las empresas de cine y se controlaron ellas mismas. ¿Ya? Lo mismo pasó con las universidades. ¿Les controlo yo o se controlan ustedes? Ellas se reunieron. Increíble. Y ¿quién califica las universidades en los Estados Unidos? Que son las mejores del mundo, por más de que no les guste a los tarados. Son centros privados, donde no hay incumbencia del gobierno. Pero si esa universidad es acreditada por una de estas centrales, de estas asociaciones, ¿no? La Asociación del Sur, la Asociación del Norte, la Asociación del Oeste, del Noroeste, etc. Si son acreditadas por estos entes privados, el dinero del Estado, el Estado entrega becas y les da dinero para investigación. Para investigación, subsidios, claro. Cuando hay cierta también, ¿cómo se diría? Notoriedad y hay cierto prestigio también comprobado, no dan a cualquier universidad. Sí, pero ya que estás acreditado ya puedes acceder a dineros del gobierno. Aquí es al revés todo. Es que todo ha dado la vuelta. ¿Y por qué? Por la corrupción, pues. Porque hay intereses privados. Porque a fin de cuentas eso es de escritorios. Ya viene burocracia, ¿no? Bureau. Entonces, cuando más regulaciones hay, más corrupción hay. Y la universidad, el sistema de cogobierno, ¿cómo pueden ser tan inteligentes de pensar que un niño de 17 años, mi clase que tengo ahorita, la mayoría han sido de 17 años, es decir, cumplen después de septiembre, ¿no? Y les digo, me pregunto, mejor dicho, ¿tienen ellos la capacidad para elegir al rector, al vicerrector? ¿Saben qué es una universidad? No tienen idea de qué es una universidad y ellos ya pueden votar. Ellos ya pueden votar y son la mayoría, ¿no? Y son la mayoría. Entonces, ¿eso es tonto o tener detrás un proyecto para que haya más pobres? Santiago, es un año interesante el que venimos, después de todo lo que ha pasado, temas de pandemia, pospandemia, tema electoral. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es tu visión en relación a la realidad del país? Hay una papeleta electoral, se vienen elecciones y hay un país quebrado. Bueno, la situación es drástica, pero sí es componible. Y aquí hay que regresarnos a esta época triste, ¿no? De la bonanza petrolera que hubo. Estudiantes de la San Francisco salían de la San Francisco a trabajar con el gobierno y recibían, se les ofrecía salarios 3 veces más de lo que ¿cómo no? Claro. Daba la empresa privada, 3 veces más. Lo recuerdo. 300%.
Entonces yo decía, no te vayas, ve, haz esto. No, es que me están pagando $3,000. ¿Cuánto pagaba el sector privado? Alrededor de 1.200. Entonces, esa plata que salió, con toda esa bonanza que hubo, creció la burocracia. Ahora, yo tenía el folder negro en mi escritorio de todos los burócratas. Eran 802,000 y pico de burócratas. Imagínate. Y ganando muy bien. Ganó 3 veces mucho, la mayoría de los nuevos, 3 veces lo que pagaba el sector privado. Claro, esa gente quedó sin trabajo ahora. Pero me entró esa plata a la economía, hubo inflación y los precios se fueron para arriba. Nos volvimos pobres. No nos volvimos ricos porque no producimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen 802,000 burócratas? Nada, pues. ¿Qué producen? Nada. Y ahorita con la pandemia, ¿qué es lo que está pasando? Ellos están campantes como Johnny Walker. No hay ningún problema. Mientras en el sector privado se ha perdido más del 50% del sector formal de empleos. Es decir, ahorita habrá entre 1 a 1,5 millones, ni tanto, yo creo que alrededor de 1,300,000, tal vez sería el alto, de empleos, lo que se llaman, los formales. Los restos es informal. El sector informal tiene que estar alrededor ahorita del 75%. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar a la burocracia, a un 30% de la burocracia. Son gentes que, muchos de ellos no tienen contrato permanente, no reciben seguro social, bla, 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 bla. El seguro social es otro robo, ¿no? Y ya tienes que bajarles no a los dirigentes, no a los congresistas ni al presidente, a esos súbalen. Estoy de acuerdo contigo. Súbalen. No puede ser que un presidente gane $5,000, porque si no es se va a ridículo. trabajar una multinacional donde ganaría el doble, o un asambleísta, pero sí pensar la cantidad de asambleístas, ¿no? Que está también en debate. Entonces, tienes que bajarle los sueldos al nivel del sector privado. Y más o menos la figura que yo te he calculado es 30%. Si logras eso, ya tienes más o menos, ¿cuánto representa eso? Unos 11,000 millones de dólares que hay que pagar todos los años para pagar a personas que no hacen nada. Están ahí, regulando y pensando, pero lo peor es que están pensando en nuevas reglas, ¿no? Inclusive por eso hay tanta, perdón que diga así, tanta regla pendeja que inventaron, tanta regulación, no solo en la parte de educación, el MIPRO, el INE para importar, para todo hay tanta regulación que se inventaron que pues no tienen nada que hacer para justificar su trabajo. Sí, por ejemplo en las universidades, el consejo universitario tiene, los miembros tienen las mismas responsabilidades que un director de banco. Oiga, tarado, piense, pues use el coco, ¿no? Entonces, si rebajas el sueldo, ¿cómo le rebajaría yo? Porque tampoco les puedes mandar a la casa. Muchos de ellos dependen de eso. Les dices, por favor, no venga a trabajar. Pero aquí está su sueldo. El siguiente mes, aquí está su sueldo, 10% menos, 10%. Y después de 10 meses, les dejas. ¿Qué va a pasar con esas personas? Tienen plata, no trabajan. Y al mismo tiempo, entonces, tienes que bajar aranceles, bajar impuestos. Claro. Y entonces los precios van a bajar, pero paulatinamente también van a bajar, no drásticamente, porque ya tienes inventario agarrado. Y va a haber más consumo también. Entonces va a aumentar el consumo. Y van a recuperar con impuestos. Y recuperan nos roba más del gobierno, bueno, ese es un problema, pero hay que bajar aranceles, bajar impuestos, bajar tasas, las tasas de los municipios. Uno quiere un emprendimiento, la patente. ¿De dónde salieron estos? La patente, los bomberos, la policía. ¿Y quién es el que sufre? Los que pagan son los formales. El informal no. El informal tiene que dar coima para sobrevivir, para que no le cierre el policía que vino. El policía de salud, el policía de esto, el policía del otro. Correcto. Entonces, si tú logras bajar eso, primero tendrías plata para pagar la deuda, porque ya le bajaste en 30%, les bajaste los sueldos, ya no pueden aplicar todas estas regulaciones, y de ahí tienes que empezar a borrar las regulaciones. Hay como entre 60 y 100,000 leyes. No, es ridículo. Entonces, si tú bajas todo eso, los impuestos, tasas y aranceles, inmediatamente de que estás ganando en dólares. También es otra cosa que la gente no se da cuenta, ¿no? Es una moneda fuerte. Claro. Entonces, no es Sucre que se devaluaba, pues. Entonces, tú que estás ganando 400, vas a volverte un poquito más rico. Un poquito más rico, un poquito más rico, un poquito más rico, un poquito más rico. Y el gobierno se va reduciendo. Y después lo que tienes que hacer es recortar. ¿Dónde está la mayor parte de los burócratas? Seguramente aquí en Quito. Claro. Lamentablemente se habla tanto rico-pobre, ¿no?
cuando el gobierno lo que tiene que entender, y el electorado, no se trata de cuántos ricos hay, sino cuántos pobres hay. Es un país que tiene que salir de la pobreza. Y decía, me parece que Abraham Lincoln, un país sin ricos es un país sin riqueza. Lo que tenemos que generar es justamente riqueza. Y un país dolarizado lo que necesita es que vengan dólares. Pero ¿quién va a venir al Ecuador con esta complicación de leyes y regulaciones? Yo fui al Perú hace unos 10 años, cuando se puso de moda irse al Perú, que tampoco era tan fácil, un país con mucha complicación para invertir. Pero hicieron una tarea bien hecha, que era te daban ciertos atractivos para invertir, ¿no? Del impuesto a la renta, por cada uno de los empleados te daban unos valores de descuentos. Lamentablemente era un país muy complicado, mucha corrupción, antecedentes del país de inestabilidad. Sin embargo, hubo un boom de empresas chilenas, ecuatorianas, mexicanas que fueron al Perú. Y había tanto trabajo que la gente se daba el lujo de, hoy trabajo contigo, se iban al frente, había otro que le pagaba $100 más, se iban. ¿En Panamá? ¿Es lo que pasa en Panamá? Lo que pasa en Panamá. Por $15 te cambias de trabajo. Sí. Estuve en Panamá justo un poquito antes de la pandemia. Este boom inmobiliario causado por la masificación de la gente, de gente venezolanos que fueron a comprar departamentos. Claro, ya todos están ahí, los formales y los informales. Pero yendo al Ecuador, estamos por entrar en un año, bueno, ya estamos por entrar en campaña, Santiago. Yo tengo una claridad de por dónde puede ir el panorama electoral, pero quisiera escucharte a ti, como tendencia. ¿Cómo ves tú, observando como un académico, como un hombre de opinión, como un científico? En estas cuestiones de masas, de conglomerados, es bien difícil, ¿no? Es que no te hablo mucho a gusto, sino considerando el populismo, las masas, el tema de la pandemia, ¿qué tendencia puede ser la que ocupe un centro de importancia para una posible segunda vuelta? Lo que esperaría yo es que, a ver, estos países jamás han sido liberales. Hablan de liberalismo. La noche neoliberal que quiere un cabildo. ¿Cuál noche neoliberal? Vaya trasnochado, vaya a dormir primero. ¿Nunca? ¿Qué noche? No hemos tenido, profesor, presidentes realmente liberales. ¿Qué quiere decir liberales? Que me dejen hacer. Y es lo que no entiendo. ¿Qué es capitalismo? Déjeme hacer. Entonces, y la fórmula es bien simple. País pobre, país de esclavos. País libre, país rico. País de esclavos, sí, que estemos en el puesto 10º de los últimos del mundo, quiere decir que es un país donde la gente no es digna, es un esclavo. Totalmente. Entonces, la solución sería, la solución en general para la economía es liberarla. Lo que pasó en Chile. Entonces salen ahí los tarados a decir, no, pero en Chile, oiga, mire cómo está la pobreza en Chile. Son los índices no mienten, ¿no? Los índices no mienten. Entonces, y salen estos estúpidos a decir, no, es que es del Fondo Monetario. No, imbécil, piense, use. A mí siempre me acuerdo, ya que me estabas hablando de chistes, dicen, ¿por qué los hombres cuando piensan mueven la cabecita así? Para que se les junten las dos neuronas que tienen. Porque no piensan, ¿no? Entonces, en esto de la votación, tienen que pensar. Y tal vez, ojalá, después de semejantes años de desastre, logren darse cuenta que se necesita liberarnos del gobierno. El enemigo se llama gobierno. Y no tiene otra palabra. Y mientras más gente, más burocracia, más se arme, más complicaciones, más trabas, menos inversión, menos atractivo. Ahorita me dices, los de Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos, te lo escuchas. El gobierno federal del país más grande del mundo, 330 millones, tiene más de 2 millones de burócratas. El gobierno federal, no el estatal. El Ecuador tiene 800,000. Qué impresionante, la mitad. Un país de 17 millones. Impresionante. ¿Cuál es el problema? Ahí está el problema, es que es bien simple. Y recortarle los dedos a los políticos para que no hagan el famoso, vamos a hacer carreteras, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro en beneficio del pobre. El pobre está desbaratado, la clase media está desbaratada. Está desbaratada, pero lamentablemente entendemos que en democracia la gente que nos está gobernando es gente que le hemos dado el voto o le han dado el voto. Es por eso que este año que se viene electoral, de vital importancia madurar, jefes de hogar, jefes de familia, jefes de empresas, hablen con su gente, con sus empleados, con sus familiares, porque el voto no puede ser desperdiciado. Se nos ha ido el programa rapidísimo, Santiago. Quiero agradecerte y quiero comprometerte, porque me encanta hablar contigo, un hombre de una mentalidad amplia, de una gran cultura, de quien se aprende, y realmente te admiro, te felicito por el gran trabajo que haces.
Y dime si te puedo tener aquí un par de semanitas más para seguir analizando este tema. Sí, a mí me encantaría. Podemos hablar del seguro social, la caja chica del gobierno. Interesante. Podemos hablar sobre el empleo, la producción en el mundo y en el Ecuador y en América Latina. A mí me gustaría topar el tema del populismo contigo, y el profundamente. El populismo, ¿no? Fantástico, porque hablaste tú de México hasta Argentina. Yo creo que el común denominador ha sido ese, el populismo. El populismo trae pobreza, trae engaño, trae corrupción, etc. Amigos queridos, muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan disfrutado de este personaje, de este gran académico, un hombre de academia, un hombre de universidad, un científico. Nos vemos la próxima semana con más de Economía y Negocios. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.